Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas, profe. Empecemos porque la clase de hoy es enorme. De hecho, seguro hay una tercera parte que se las tengo que poner en un video extra. Ya casi que algo que me interesaba lo metimos en la tarea 1 con la Hessiana, Newton-Raphson. Pero bien, vamos a ver cómo nos va con esta historia. Hoy tenemos dos temas muy distintos y en el segundo tema hay dos ramas muy distintas. Entonces vamos a ver cómo nos va. La primera idea es revisar regresión lineal otra vez como desde un enfoque probabilístico que nos va a justificar por qué nuestra función de error fue como la seleccionamos. O sea, que no es nada más una antojazón, sino que tiene una razón probabilística, que es una de las formas de justificarlo. Vamos a revisar la regresión ponderada localmente como nuestro primer método paramétrico, que es algo que vamos a ver hoy, diferencia entre métodos paramétricos y no paramétricos. Entonces esto va a ser nuestro primer método no paramétrico. Y esto va a ser el tema de la tarea 3. Estuve muy tentado de ponerles la tarea 2 y 3 juntas, pero no sé, creo que se inflaba demasiado, entonces mejor la separo. Y todavía estoy peleándome conmigo mismo cuándo va a ser la fecha de entrega de la tarea 2. Pero bueno, tengo que ver ahí unas cosillas porque les voy a dar mucho hecho, entonces no sé hasta dónde es difícil o hasta dónde es fácil. Este es casi que el tema de la tarea 2. Es ver técnicas de optimización donde entramos a cosas más avanzadas que el descenso estocástico puro, digamos, que es el que ya vimos. Entonces vamos a ver un par de técnicas relativamente simples de cómo mejorarlas y vamos a tomar aquí el curso de señales y sistemas y aplicarlo a lo que se llaman promedios móviles. Un poquito de transformada Z y eso no daña a nadie. Y luego, bueno, vamos a introducir eso que tenemos por ahí, que es un filtro paso bajo muy sencillo que vamos a desarrollar. Lo vamos a meter aquí en estos tres métodos, justificando qué es la idea. En el video de la semana, sabe que ya se me hizo un enredo, ¿cuál es el video de la semana pasada y cuál es el de este? ¿En cuál es el que aparecía Jeff Hinton? Geoffrey Hinton, el canadiense que no se puede sentar. ¿Era el de la semana pasada o el de este? El de la pasada, me De parece. la pasada, profe. El de la pasada, ok. Geoffrey Hinton es, por ejemplo, el que propuso esto. Así es que vamos a ver un método de Geoffrey Hinton. Y este método lo que hace es combinar estos dos. Entonces, es como el más famoso por ahora, aunque no necesariamente es el mejor para la tarea que uno tenga. Es bien portado, digamos, hay que probar si funciona y si funciona, maravilla, y si no, no, mejor dejarlo de lado. Ok, y esto es un tema más clásico, más de optimización clásica, digamos, pero que me interesa mencionar para que lo tengan ahí a mano en caso de que se necesite o en caso de que le salga por ahí. Creo que ya TensorFlow, Keras, PyTorch y todos esos traen varios de estos implementados también. Entonces, por lo menos para saber de qué le están hablando a uno cuando le mencionan eso, y de hecho vamos a mencionar este, que es algo que no hay que usar. Está aquí para ponerle la cruz, o sea, por si a ustedes se les ocurre, vamos a hacer eso porque parece buena idea, no. Es una de esas cosas que uno intuitivamente diría, pero eso parece buena idea, no es, pensando un poquito más, es fatal. Entonces, este es algo que no hay que usar, ¿ok? Entonces vamos a matarlo aquí. Este no, nunca. Ok, entonces lo vamos a ver aquí solo para no usarlo. No, supongo que el tiempo de la clase nos va a dar como por aquí. Voy a intentar no entrar mucho en detalle, solo en el detalle que necesitamos, así conceptualmente bien, para ver si me da chance de verlo todo. Definitivamente no quiero entrar en mucho detalle aquí, que en particular la matemática de este es súper chiva. Es genial entender gradientes conjugados, que es un método que a mí me salvó de pasar de entrenamientos de días. De hecho, me acuerdo que un entrenamiento ya estaba durando una semana. Estoy hablando de hace mucho tiempo. Y pasamos el código a usar gradientes conjugados y pasó a durar como 20 minutos de entrenamiento. O sea, eso fue espectacular lo que me llevó a progresar este algoritmo. Por eso lo quiero mucho, este algoritmo de gradientes conjugados. Pero bueno,
No sé si nos da tiempo, solo les voy a dar la idea conceptual y listo. Cualquier cosa ahí hay suficiente información en la red sobre gradientes conjugados. Es un método difícil de derivar matemáticamente, pero muy potente. Entonces, por eso vale la pena conocerlo, por lo menos de que existe ahí. Ya hay mejores. Hay uno que siempre se me olvida cómo se llaman, son tres apellidos, BWJS o algo así. Son cuatro letras que tomaron estas ideas de gradientes conjugados y lo llevaron un poco más allá. Este no lo tengo aquí en la lista de estos otros, pero bueno, también lo van a encontrar ahí ya, listo por todo lado. Bien, esa está en toda la clase de hoy. Me interesa mucho, obviamente, estas primeras dos partes y esta porque es el tema de la tarea 2. Debido a que tengo que dar clases justo después de esta, no me daría chance de hacer un video extra. Así es que si nos quedamos atrasados, lo seguimos la próxima, el jueves. Y ahí sí, si el jueves me atraso, entonces grabo un poco más de videos después, como hicimos con la otra clase. No sé si tienen preguntas en general de algo antes de entrarle a este tema. ¿Qué les han parecido los videos de la semana? Bastante interesantes, profe. Ahí yo he estado eh, poniéndome a filosofar un poco sobre todos los impactos que esto va a tener y que está teniendo ya, ¿verdad? Sí, claro. Realmente, sí, no, y no, muy interesante todas esas implicaciones y realmente eh, viéndolo en un punto de vista ahí muy caótico, y sí, sí puede llegar a ser algo muy trágico para muchas personas. Eh, Disruptivo o sea, yo siempre lo doy en un ejemplo muy personal. Mi hermana es traductora y el volumen de trabajo que tiene ahora es bajísimo, porque ahora todo el Ujú, mundo usa DeepL y Google Translate y como esos no son programas estáticos, sino que los entrenan ujú. cada día mejor. Es espectacular lo que están haciendo. Entonces, mi hermana tiene una profesión de las que ya están falleciendo. De hecho, Sí, hay uno de los videos que no sé si ya está dentro de los que le pasé, creo que todavía no. El australiano, el caso australiano, donde ya hasta los abogados están siendo desempleados. Bueno, no exactamente los abogados, pero hay una profesión ahí muy de ese sistema legal anglosajón, que igual estudiaban 3 4 años para una cosa que ya murió. Y eso es duro. O sea, por dicha, las profesiones nuestras son de las que se dicen estar más a salvo, pero de ahí, no sé, uno tiene familia que son... O sea, ¿cuánta gente depende de Uber ahora? Y si entran los carros autónomos. De hecho, Uber investiga un montón en automóviles autónomos. claro. Imagínense la cantidad de familias en el país que están, que dependen de eso. Camioneros. Camioneros es un caso súper interesante porque hay países grandes, o sea, en Costa Rica también hay, y hay muchas familias que dependen de eso, pero el fenómeno social es todavía más radical en países gigantescos, México, Colombia, Brasil, Estados Unidos, donde los camioneros tienen que atravesar el país y duran días haciendo eso. Eh, si se automatizan los camiones, ¿qué? Y ya todos sabemos que eso viene. De hecho, ya hay partes en el mundo donde solo funcionan transportes automatizados. Pero bien, o sea, como dice usted, el tema da mucho que pensar y hasta dónde uno va a ser cómplice de eso y hasta Sí, y dónde uno tiene acceso a evitar esa complicidad, digamos. la pregunta bonita acá es cómo va a irse transformando todo, porque Ujú, con la revolución industrial y todo esto, tanto quitó un montón de trabajos de las empresas de manufactura, por ejemplo, que automatizaron muchas cosas, ujú. ahí quitaron un montón de trabajos de personas, Sí, pero claro, ya esos trabajos evolucionaron a otras cosas. exacto. Entonces, esa evolución que va a suceder en un momento es lo que uno dice, ¿Qué va a hacer? ¿qué va a hacer? Exacto. Sí, eso es lo que nosotros también como ingenieros tenemos que ser súper flexibles para ver porque lo que aprendemos hoy en 5 años, quién sabe qué sirve y qué no. Entonces hay que estarse capacitando cada rato ahí en lo que uno ve, esto tiene futuro, mejor aprende un poquito de eso. Em, sí, eso es un hecho. De hecho, ya hay analistas que dicen que la inteligencia artificial va a generar más trabajos de los que destruyen.
El problema es que no necesariamente un camionero puede pasar a ser programador, ¿verdad? Y ahí es donde está el problemón, que está bien, genera trabajos, pero para otro tipo de perfil profesional que el de los trabajos que se están destruyendo. Y eso es un problema social con el que hay que afrontar o con el que hay que buscarle solución a ese mismo problema. No sé, a mí me encuentro fascinante todo ese mundo. Y ahí les voy a seguir poniendo videos que algunos deberían pararle los pelos a ustedes ahí también de lo que está pasando. Por cierto, y si les interesa, aquí les voy a poner en el chat. Hay, los que tengan acceso a Netflix, no sé si ya lo vieron, pero les recomiendo esto. O sea, eh, ese documental está ahí de moda en Netflix, todo el mundo lo está recomendando. Centro de todo eso es inteligencia artificial. El documental no se mete en la parte de inteligencia artificial, pero sí se ve el efecto y Perdón, se los profe, puedo ¿usted recomendar. escribió algo y lo posteó? ¿Dónde lo posteó? En el chat de aquí de... Ah, pero No ¿qué me es esto? aparece. Ah, no, Solamente dice, suave, se lo mandé a todo el mundo en el waiting room. De cómo le digo que lo mande a everybody, pero de todos. Sin gracia. Ah, everybody meeting, ya. Ah, no, ya alguien lo puso en el chat. Sí, ahí está. The Social Dilemma. Sí. Es buenísimo. Bueno, a mí me encantó. En especial porque analiza muchas de las cosas, qué es lo que está pasando, porque ahora que todo el mundo tiene acceso a información, más bien parece que hay más gente que tiene menos información. O sea, por qué se eligen a populistas como Trump o Bolsonaro o en Europa a la derecha, a la extrema derecha, después del pasado que tuvo Europa? ¿Por qué está resurgiendo en Alemania la extrema derecha? ¿O porque en Italia ya está la extrema derecha encima después de haber pasado por el fascismo? Y en Francia, Le Pen y toda esa gente. O sea, ¿por qué está pasando todo eso? Y es muy interesante. O sea, se los recomiendo porque ahora que todo el mundo tiene acceso a información, porque hay menos acceso a información. Ese es un dilema interesante. Ok, bueno, ya filosofamos bastante. Entonces entremos aquí otra vez al tema este de regresión lineal que veníamos viendo. Recuerden que la regresión lineal lo que nos daban era un conjunto de datos, digamos aquí por el momento asumamos que son en una dimensión, nos dan esos datos y nos dicen no solo el valor X que tengo, si digamos este sería X1, X2, y ahí hasta XN o M para usar la notación que tenemos, y cada uno de estos datos tiene una altura, o sea, este sería el Y1, este tendría la altura Y2, etcétera, etcétera, hasta aquí el YM, digamos. ¿Ok? Entonces tenemos datos y sus etiquetas. ¿Sí? Entonces este es el dato y esa es la etiqueta. Y tenemos una hipótesis que pretende predecir para cualquier valor que le demos aquí a la entrada, quién es la salida. ¿Ok? Aquí para los datos de entrenamiento propiamente, la hipótesis estaría dada por esto. De hecho aquí esta anotación no me gusta. De hecho aquí deberíamos quitar este para que se vea más bonito. Voy a tacharlo aquí así en blanco para que no se vea así. profe, verás que yo tenía una pregunta con esto. ¿Sí? Ok, siempre va creciendo. ¿Siempre El va creciendo X, qué? es que por ejemplo, En este ejemplo sí, pero perfectamente pudimos haber tenido una regresión lineal decreciente, ¿no? O sea, que si tuviéramos eh, datos así. O sea, es que el ejemplo que usamos era de área de casa versus precio, y ahí obviamente sí, si tiene más área, tiene más precio. Pero ujú, aquí podemos tener así. ok, ok, Ahorita, ahora más adelante vamos a ver regresiones polinomiales, donde podemos tener datos así, y entonces nos va a aproximar una cosa así. Pero bien, eso es, este último me estoy saliendo del tema por ahora. perfecto. Ok, entonces el punto es, bueno, aquí para cualquier valor de entrada, la hipótesis nos va a predecir algún valor dado por este producto de aquí. De hecho, aquí tampoco me gusta este sub i aquí. Esto sería para los datos de entrenamiento, pero la hipótesis en realidad funciona para cualquier dato. Entonces aquí podemos quitarle esto. Tengo que salvar esto porque ahora tengo que fijarme que quité esas cosas. Bien, para poder usar esta notación, habíamos hecho un detallillo y es que los datos que teníamos le estamos preponiendo ahí un 1.
¿sí? O sea, teníamos al x1, al x2 de siempre, hasta el xn, pero le estábamos poniendo ahí un 1 para precisamente poder multiplicar aquí por solo un vector, que va a tener cita 0, cita 1, hasta cita n, no xn, cita n. Sí, esto es exactamente esto que está aquí. Y este valor lo introdujimos aquí de contrabando para meterle este cita aquí y usar esta notación sencilla. A esto se le llama en inglés bias o en español sesgo. No sé, el cruce por cero, digamos. Que es, sí, esto va a ser muy importante después. De hecho, hay gente que prefiere denotar esto como es igual al sesgo aparte. De hecho, casi siempre le ponen la letra B y cuando entremos a máquinas de soporte vectorial lo vamos a usar de hecho así. Más cita transpuesto por X y aquí este cita solo empieza desde 1. ¿Sí? Y el vector no tiene ese 1 prepuesto. Son dos opciones. A mí me gusta más esta porque es más limpia. Hay que andar arrastrando menos cosas y hay que tratar menos excepciones. Aquí se trata todo en un solo tiro, entonces me gusta más esta. Lo vamos a dejar así. Pero les menciono ese otro por si en la literatura lo ven así, de la otra forma. Ok, y lo que habíamos hecho es que cuando yo tengo un set de datos de entrenamiento, yo puedo definirme la función de error como la suma de residuos, donde cada una de estas diferencias le llamamos residuo. Ok, y cada uno de estos lo podemos llamar el iésimo residuo, que es la diferencia entre lo que predice mi modelo y lo que el dato de entrenamiento me dice. Ok, y este residuo lo elevamos al cuadrado. En su momento les dije, se eleva al cuadrado para que lo negativo también se haga positivo. Y le metíamos este un medio después para que cuando hacíamos el gradiente, este 2 bajaba y se cancelaba. Ok, esa fue una justificación bastante empírica de lo que está pasando aquí. Y de hecho lo que quiero hacer ahora es por qué esta forma tiene sentido. ¿Por qué en particular definir el error así tiene sentido? ¿Por qué no bastó con que pusiéramos aquí un valor absoluto? ¿O por qué no le vamos aquí a la 4? Sí, a la 3 no, porque los negativos se quedarían negativos, pero a la 4 sí serían positivos. ¿Por qué no usamos eso? ¿Ok? Esa es la idea. Bien, habíamos visto descenso de gradiente en la clase 2 y luego en la clase 3 dedujimos ahí con las propiedades de gradientes y trazas que el óptimo, el cita óptimo va a estar dado por esta cosa y a esto le llamamos las ecuaciones normales. ¿Sí? De hecho, esta es la pseudoinversa de X, que lo notamos también aquí con una daga muy rara. Nunca la puedo dibujar, la bendita daga. Ok, pero entonces, esto es genial en regresión lineal porque podemos de un solo tiro decirle, ok, esta cosa es el óptimo. Ok, nosotros estamos usando las técnicas de optimización como un caso genérico. O sea, este es un caso muy particular que salió así porque en el caso particular de la hipótesis de regresión lineal se presta para que eso funcione. ¿Ok? O sea, esto salió a partir de que esta hipótesis tenía esa forma muy particular que nos llevó a estas ecuaciones normales. Si ya tenemos hipótesis más complicadas, en particular con algo no lineal, ya esto se cayó y no funcionó. Pero todo lo que derivamos de descenso de gradiente y todo eso sigue funcionando. ¿Ok? Entonces, esto está bueno y está útil y está bueno entender de dónde sale. Y de hecho, ustedes en la tarea 3 van a tener que hacer esa deducción. Porque si se puede hacer, obviamente uno tiene que calcular casi que nada comparado a hacer todo el descenso. Y así llega uno exactamente al óptimo. Eso cuando se pueda. Si no se puede, estamos listos. Ok, pero entonces de nuevo, la pregunta es ¿por qué usamos esta forma en concreto? ¿Por qué aquí elevado al cuadrado? Pero bien, vamos a ver cómo justificamos eso probabilísticamente. Aquí está por qué tuvimos que revisar las cosas de proba un rato. Vamos a deducir vamos a asumir lo siguiente. Nuestro modelo lo que hace es agarrar un dato y multiplicarlo por el vector de citas y eso nos predice un Y. ¿Ok? Pero en realidad el modelo no nos va a predecir este Y exactamente, sino que va a desviarse del Y de entrenamiento con un error. ¿Okay? A este error le vamos a llamar aquí epsilon.
O sea que el iésimo dato de entrenamiento tiene un error particular. Por eso aquí también tiene el iésimo. ¿Ok? Entonces, para llegar a nuestra etiqueta, digamos, al label aquí, para llegar a este label necesitamos el modelo más un error. ¿Ok? En otras palabras, el error es lo que yo quiero que me dé menos lo que me da el modelo. ¿Ok? Evidentemente lo que vamos a querer hacer en un momento es minimizar esto. O sea que yo quiero que mi error sea lo más chiquitillo posible. Aunque esto es exactamente lo que teníamos descrito antes como el residuo, pero aquí lo vamos a poner como error, como ruido prácticamente es lo que vamos a hacer ahora, a modelar esta cosa como un ruido. Ok, este ruido o error nos está capturando cosas que no modelamos. Por ejemplo, en el caso de las casas que tienen diferentes números de habitaciones, diferente número de baños, diferente número de garajes, cuál es el área del lote, que es algo importantísimo que estamos ignorando por completo. O sea, una cosa es el área construida de la casa y otra cosa es qué tamaño tiene el lote en el que se construye. Y no es lo mismo una casa de 100 metros cuadrados en un lote de 100 metros cuadrados que una casa de 100 metros cuadrados en un lote de 4.000 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, de eso nosotros no lo estamos modelando. Entonces aquí entra en este famoso error. Y también hay ruido aleatorio. ¿Ok? El antojo del dueño de la casa de a qué precio la va a vender. Ok, aquí un término que ya les mencioné en alguna clase anterior. Vamos a suponer, esta es una suposición para poder hacer el análisis que queremos hacer, que estos errores son independientes e idénticamente distribuidos. Esto se los voy a estar preguntando más o menos todas las clases, hasta que ya entiendan eso. O sea, independientes e idénticamente distribuidos lo vamos a estar poniendo nada más como IID. Estos datos son IID, les voy a decir. ¿Qué son independientes? Pues que el error de cada muestra no depende de las demás. O sea, que de verdad hay independencia estadística de las demás. Idénticamente distribuidos, vamos a asumir que este error es generado a partir de la misma distribución probabilística. De hecho, esa cosa lo vamos a expresar así. Que cada dato de error, o sea, que no cada dato, que cada error o este ruido se extrae de una distribución probabilística normal que tiene media cero y una desviación estándar ahí. ¿Sí? Bueno, si estamos asumiendo esto, y esto lo vamos a asumir simplemente porque vamos a asumir que el proceso es muy complejo y entonces hay muchos factores que intervienen y sabemos que si es así, entonces por el teorema del límite central, la distribución probabilística va a ser gaussiana. ¿Ok? Entonces, aquí está el probability density function, la función de densidad probabilística, vamos a asumir que es gaussiana, que esto significa es esto. Y eso significa que es esto. La probabilidad del error está dado por el factor de normalización por e a la menos la variable aleatoria, menos mu, pero mu estamos diciendo que es 0, al cuadrado dividido entre 2 veces varianza al cuadrado. ¿Ok? Eso lo estamos suponiendo por ahora. Pero de aquí arriba teníamos, ok, este error en realidad es el dato que yo quiero tener menos, aquí me falta un i, ¿verdad? Menos el iésimo dato de entrenamiento. Entonces, sustituimos eso aquí. Entonces, ¿qué tengo aquí? El error en realidad depende o sea, este error es la probabilidad de tener una determinada salida dada la entrada de xi con los parámetros cita va a estar dada por esto. ¿Ok? Ven que esto no es una variable aleatoria, esta parte como parámetros. ¿Sí? Estos son mi cita no es una variable aleatoria, son los parámetros que yo estoy asumiendo que tiene el modelo. Y yo lo que voy a asumir de decir, mientras más me aleje de esta cosa, menos probable va a ser. Recuerden que la campana de Gauss es una cosa así. De hecho, si ustedes quieren, pueden analizar, pueden interpretar de esta forma como que aquí yo tengo a cita txi como media. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un determinado valor de y para este xi? Baja mucho la probabilidad conforme yo me aleje. O sea que mi modelo, si lo vemos ya en el otro espacio, esta es la curva lineal de mejor ajuste. Entonces aquí tenemos como las gaussianas. No sé si se imaginan lo que quiero pintar porque lo estoy pintando muy mal. O
sea, imagínense como que si yo estoy aquí justo sobre el eje, tengo buena probabilidad de que ese sea un buen Y, pero si me alejo de aquí, esa probabilidad va a bajar. ¿Sí? La media de esta gaussiana va a estar dada por zeta t por x sub i. Bueno, y qué tanto me aleje el y yo de ahí es esa cosa. ¿Sí? Entonces, bien, esto es el concepto básico. No sé si me están entendiendo la idea. O sea, la idea es nada más ver cuál es la probabilidad de ver un determinado y, asumiendo que yo tengo estos parámetros del modelo. ¿Ok? O sea, que cualquier desviación de eso se deba a ruido, digamos, a error. Entonces, lo que voy a asumir es que mi modelo es bueno y que de ahí es altamente probable y que conforme yo me aleje, eso va a ser menos probable. ¿Sí? Ok, entonces de nuevo, para esto que estamos haciendo es importantísimo entender que el zeta no es una variable aleatoria, sino que es algo fijo, que está dado. Alguien me dio desde afuera, vea, este es el zeta, y ya está. De hecho, esto que estamos haciendo es más de un enfoque frecuentista. Los bayesianos incluso consideran que esta cosa es una variable aleatoria, pero ahí se desmadra un poco el análisis. En algún momento le entraremos a ese análisis también. Pero para empezar suavecito, digamos, esto es un parámetro fijo que alguien me dio. ¿Ok? Entonces, la probabilidad o la distribución estadística que va a tener esta cosa condicional, que es y dado x, y los parámetros, es que eso va a estar dado de una distribución normal que tiene a media esta cosa y que tiene esa varianza. ¿Sí? Bueno, ahí esta es como la imagen que hay que hacer, pero es que no sé cómo pintar aquí una degradación. Sería como que es probable, aquí no es probable. ¿Sí? Y hagan esto aquí todo. Sería más bonito como con un gradiente. Así pintar que esto es muy denso y que aquí está menos denso. Ah, yo quiero saber cómo puedo pintar eso aquí. Que ese es denso y aquí me va haciendo menos denso. Profe, Ok, sí señor. yo digo que lo que no me quedó claro es por qué uno eligió la normal, como para simplificar, o sea, La distribución normal la toma uno cuando el proceso que usted está analizando es complejo y tiene muchas posibles fuentes de error. Como ah, en este caso, por ejemplo, de las casas, es que hay demasiadas cosas que afectan el precio que yo no estoy viendo, ¿verdad? Número de baños, número de garajes, número de jardines, número de piscinas, número de pisos, número de habitaciones, qué tan lejos está de qué centro comercial, y hay cualquier cantidad de factores que afectan el precio, ¿verdad? ujú, ujú. Y yo solo estoy diciendo esto depende del área de la casa. Entonces, cuando hay muchísimos factores, esos factores empiezan a sumar. No importa qué distribución probabilística tenga cada uno individualmente, cuando usted empieza a sumar variables aleatorias que cada quien tiene en su distribución estadística, eso va a converger a una distribución normal. Eso es el teorema del límite central de probabilidad. Y por esa razón escoge uno normales, casi siempre. Que uno hace un proceso muy complicado, eso va a ser normal. De hecho, casi que siempre funciona y es así. Hay de hecho en estadística, no sé si en los cursos de prueba y ustedes lo ven, hay tests para ver si una variable, o sea, si datos que uno tiene de algún proceso están distribuidos normalmente o no. Cuando son cosas así complicadas, casi siempre sí. Y en los tests queda clarísimo de que sí, que las cosas son normales. Ok, bueno, esa obra de arte quedó bien fea, pero es como la idea. Imagínense que el color aquí depende sí, de la probabilidad de ser. Y con estos parámetros, la probabilidad es la de que la línea esté ahí en el centro. Y conforme me alejo de ahí, esa densidad probabilística cae. Bien. Entonces, de nuevo, lo que acabamos de ver es esto, probabilidad de que, bueno, lo acabamos de ver individualmente, la probabilidad de que el iésimo dato de entrenamiento corresponda, esa etiqueta corresponda al X sub i, dado cita, esa cosa estaba dado normalmente. Sí, esto es lo que acabamos de calcular ahí. Pero en realidad yo tengo un aterro de datos, no solo tengo a este, o sea, tengo los datos para igual 1 hasta m, tengo un montón de datos.
Ok, entonces empaquetemos todos los datos otra vez en una matriz de diseño. Si recuerdan, la matriz de diseño es meter a cada dato en una fila de X. Entonces mi X tiene aquí al X sub 1, digamos, y aquí va a tener al X sub 2, y así hasta el X sub M. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos a nuestra matriz de diseño. Esto lo vamos a estar usando en el curso siempre. En matriz de diseño siempre me voy a referir a eso. Ok, también tenemos los parámetros que son fijos. Alguien me los dio, un oráculo me los dio. Toma, estos son los parámetros. Y la probabilidad conjunta de absolutamente todos estos datos de entrenamiento, que sería como la probabilidad conjunta de todo esto, la vamos a representar así. O sea, la probabilidad de ver todas las Y's, desde Y sub 1 hasta Y sub M, dados todos los X. Ok, eso es la probabilidad conjunta. De nuevo, esto lo estamos interpretando como que es que yo le doy los parámetros aparte, que eso no es una variable aleatoria. Eso se los he insistido mucho porque ahora le vamos a dar la vuelta a la historia. Y yo quiero ver esto al revés, en el sentido de que, ok, en realidad los datos ya me los dieron, es el set de entrenamiento, es el conjunto de entrenamiento, eso ya lo tengo. Lo que no tengo es cita, y eso es lo que ando buscando. De hecho, yo quiero buscar cuál cita me maximiza esta probabilidad. ¿Sí? O sea, ¿cuál cita hace que eso que yo estoy viendo sea lo más probable posible? Cuando yo interpreto esta cosa así, o sea, más bien cita es mi variable y las variables que eran aleatorias, en realidad es lo que yo considero fijo, hablamos de verosimilitud, ¿ok? O likelihood. Que vean que es un poco distinto a la verosimilitud que teníamos en el teorema de Bayes. O sea, que era el segundo término. Si se acuerdan, era que B de A dado B es igual a P de B dado A por P de A entre P de B. A esta cosa también le llamamos verosimilitud, pero ese es otro contexto. O sea, aquí simplemente verosimilitud significa yo voy a considerar más bien que la función es de los parámetros que en realidad son fijos y que las variables aleatorias, que en realidad son aleatorias, esas las considero como fijas. Es nada más como una interpretación levemente distinta. Bueno, y a eso le vamos a llamar likelihood. Entonces usamos L de likelihood. Ok, entonces likelihood de los parámetros, que esta es la función, pero ahora doy como argumentos fijos a X y a Y. ¿Sí? Que en realidad ven que es la misma expresión, o sea, no ha cambiado nada. Yo tengo mis X, yo tengo mis Y y ya, ahí no ha cambiado nada. Pero el punto aquí es que vamos a asumir que nuestros errores son I y D, o sea, independientes e idénticamente distribuidos. Como son independientes, la ventaja es la siguiente. La probabilidad conjunta yo la voy a poder, si cada datito en esto, o sea, para cada X, para cada Y sub I y para cada X sub I, si estas cosas son independientes estadísticamente de los otros Is, entonces yo sé que la probabilidad total final va a ser un producto de cada datito por separado. ¿Okay? Eso es lo que significa ser independiente, lo habíamos visto la vez pasada. Entonces el likelihood para estas cosas, por ser independiente o por estar asumiendo que son independientes, lo cual no siempre es el caso, pero es usual asumirlo así porque es más fácil manejarlo matemáticamente. Entonces lo que eso nos permite es decir, ok, la probabilidad conjunta, la de todos los datos, va a ser el producto de la probabilidad de cada dato por separado. ¿Sí? Eso es lo que significa ser independiente, que podemos hacer este producto. O sea, la conjunta es la de cada una individual. No sé si se acuerdan que habíamos visto, no sé, que si yo tengo la probabilidad conjunta de AB y estas son dos variables aleatorias independientes, esto es lo mismo que P de A por P de B. Ok, eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Ok, y habíamos dicho que esta probabilidad es gaussiana. Entonces tenemos esta cosa aquí. ¿Está ahí todos me entienden? Este es simplemente el factor, la gaussiana misma. O sea, esto no ha pasado nada aquí raro. Ahora sí, vamos a hacer algo raro. Bueno, ni tan raro en realidad. Bueno, este es el likelihood. Entonces espero que todos entiendan el likelihood, que aquí está la variable esta. Cuando nosotros trabajamos esto computacionalmente, es la peor idea que a uno se le puede ocurrir manejar probabilidades directamente o densidades de probabilidad directamente. ¿A alguien se le ocurre por qué?
sea, imaginémonos que mi M son 1.000.000 de datos. ¿Qué pasaría numéricamente si yo hago ese producto de 1.000.000 de probabilidades? Se le acaba la RAM. No, la RAM no sería problema. 1.000.000. Un Ok. millón ya es 1 mega por 8 megas tiene Ah, bueno. cualquier compu hoy en día. Ah, bueno. Es algo peor que eso. O sea, las probabilidades son números que Profe, van entre qué rango, ¿sí, señor? tal vez que, tal vez que tomaría mucho tiempo hacer esas multiplicaciones. Tampoco. O sea, ya las multiplicaciones están hechas en hardware, casi que duran No lo son mismo demasiado que en... pequeños. Exactamente, el problema es que estas cosas están entre 0 y 1, ¿verdad? Y la mayoría de los casos no van a ser 1, ¿sí? Bueno, en realidad las densidades sí pueden subir de 1, pero en general estas cosas van a ser mucho más pequeñas que 1, ¿sí? Con solo que haya un término ahí chiquititillo, o que hayan varios términos chiquititillos, ese producto se va a hacer cada vez más pequeño. O sea, en la práctica, si ustedes implementan esto, este producto les va a dar numéricamente 0. O sea, la representación en punto flotante, en 2 toques ya alcanzaron el límite mínimo de ahí, del exponencial, y ya. El IEEE se les acabó el formato de punto flotante. Y les dice 0. Genial. Cualquier cosa que uno meta le dice que la probabilidad es 0. Con eso no llegamos a ningún lado. Ok, entonces, nosotros lo que queremos es maximizar este likelihood. O sea, nosotros queremos encontrar con qué parámetros nosotros hacemos que nuestro modelo probabilístico sea el más probable posible. O sea, que la probabilidad de ver ese Y dado el X se maximice. O sea, que encontramos una curva que hace que sí, es altamente probable ver a todos los Y's que estamos viendo. Eso es lo que queremos encontrar. Entonces yo quiero maximizar esta cosa. Si yo maximizo esta cosa, yo puedo aplicarle cualquier función monotónicamente creciente aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo quiero maximizar algo y le aplico una función, o sea, yo quiero maximizar este valor, y yo le aplico una función que siempre es creciente, de igual, si yo maximizo la función aquí, siempre creciente, estaré maximizando la otra, no sé si lo ven, ¿sí? Entonces, el toque es usar aquí una función que me despedace este producto para que no sea un producto. ¿Cuál función se les ocurre usar? Logaritmo. Logaritmos, exactamente. Entonces ahí es donde vamos a entrar, que vamos a usar el logaritmo natural, ¿sí? Bueno, todo esto es lo que les acabo de explicar, de que lo que ando buscando es con qué parámetro maximizo el likelihood. Y bien, entonces hagamos eso, apliquemos el logaritmo a esta cosa. Entonces le voy a aplicar el logaritmo al likelihood, y entonces el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Entonces este logaritmo de producto es la suma de los logaritmos. Y aquí tengo un producto también. Entonces este logaritmo se me convirtió en la suma de los logaritmos. Entonces voy a sumar de 1 a m logaritmo de 1 entre esta cosa. De hecho, si sumo la constante m veces, eso es m veces ese logaritmo. Y aquí me queda más el logaritmo de este exponencial. Y el logaritmo del exponencial es solo el exponente. Y me queda aquí menos esta cosa. ¿Ok? Aquí está pintadito en verde esto. ¿No les recuerda nada? Esa fórmula aquí, este término de aquí, ¿a qué les recuerda? A Vean mínimos esto. cuadrados, profe. Exactamente. Esto es exactamente la función que habíamos estado trabajando. Pero esa función nosotros no la habíamos metido a la fuerza. En realidad esto salió aquí de la gaussiana. ¿Sí? Y ahora veamos lo siguiente. Yo quiero maximizar este likelihood. ¿Ok? Vean que esta cosa que es una constante. Si yo quiero maximizar el likelihood, o sea, la verosimilitud, aquí tengo una constante menos esto. ¿Cómo tengo que hacer a todo este término para que esto sea lo más grande posible, si esto es una constante? Lo más pequeño posible. Exactamente. O sea, yo tengo que minimizar esto. Y es lo que veníamos haciendo desde la primera clase. Bueno, desde la segunda clase. Si nosotros quisimos minimizar esto, que lo llamábamos J en aquel entonces, y minimizando J, vean que estamos maximizando el likelihood. Sí, entonces vean que este enfoque probabilístico nos lleva exactamente a la misma conclusión. Y nos da una justificación teórica probabilística de por qué tiene sentido hacer eso. Sí, que es la razón por la cual quería enseñarles esta parte.
Que esto tiene sentido porque lo que estamos haciendo aquí es maximizando la probabilidad de que los datos sí, de que los datos de entrada y de salida ahí estén asociados con un ruido gaussiano, digamos. Bien, eso es importante por ahí. Un tema ahí aparte, que es el de la tarea 2. Para esto lo necesitan para entender cómo hacer la tarea 2. Nosotros hicimos esto ya para regresión lineal, pero con un truco bastante simple ya lo podemos generalizar a regresiones polinomiales. Y es usando lo que vamos a llamar diseño de características o selección de características, dependiendo de cómo queramos verlo. O sea, de nuevo, nosotros teníamos varias características ahí en la casa de naturales, digamos, área habitable, número de pisos, número de habitaciones, etcétera, etcétera. De que las podemos usar en el modelo. Pero también nosotros podemos artificialmente crear otras características para permitirnos precisamente hacer cosas no lineales. Entonces, por ejemplo, digamos que mi x1 era el área, ¿verdad? Si yo empiezo a meterle aquí x1, x cuadrado, x cubo, hasta x a la n, y ahora voy a tener un modelo polinomial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi hipótesis, ¿qué es lo que dice? Mi hipótesis dice que esto va a ser zeta transpuesta por x. Entonces esto va a ser zeta 0 más zeta 1 por x1 más zeta 1, zeta 2 por x1 al cuadrado más ahí hasta zeta m, no, zeta n por x1 a la n. ¿Sí lo ven? Ya esto es un polinomio. Entonces yo lo que voy a estar buscando son los coeficientes del polinomio. Ok, este truco se usa un montón en el mundo nuestro y a veces uno necesita como cosas, no sé, si este número es un ángulo, a veces uno lo que hace es que mi feature lo que va a tener es el coseno de x1 y el seno de x1 por aquí, para meterle ahí unas cosas trigonométricas adentro. Y cosillas así, o sea, hay trucos de trucos de trucos para diseñar esto y meterle no linealidades que le puedan servir a uno a solucionar el problema. Ya les voy a enseñar, bueno, si aquí está eso. En el TEC Digital les puse un montón de ejemplos que los pueden usar obviamente para su tarea, digamos. Vamos a ver, o sea, que no sé qué lo hice. Se supone que tengo, aquí está. Aquí en documentos. Por cierto, estos días se me ha estado yendo el internet como cada rato, entonces ahí tengo pegado el teléfono. Si se corta, bueno, si se corta no me pueden avisar, pero necesito que hagan bulla de vez en cuando, solo para saber si están ahí. ¿Están ahí? Sí, Todo profe. bien, profe. Ok, qué dicho. Sí, Ya me profe. ya me estaba asustando. Ok, bueno, aquí en documentos, en ejemplos, en lección 7, les puse un aterro de cosillas. Esto que les estoy enseñando ahí es nRegress, este ejemplito, y aquí es el mismo nRegress, pero normalizando los datos. Aquí en estas dos estoy usando ecuaciones normales, que eso obviamente a ustedes no les interesa en la tarea, porque van a estar usando todas estas cosas de aquí. Pero aquí está interesante que yo ya estoy planteando de forma eficiente cómo hacer esta hipótesis. ¿Okay? Cómo dándole solo el área, él me genera todo esto. Ahí pueden ver el truco. Se los estoy soplando así para que los que me estaban poniendo atención sepan qué hacer y los otros salados. Ok, bueno, vamos a ver. Entonces, sí, vamos el ejemplillo este otra vez. ¿Qué está pasando ahí? Suave, ¿qué pasó aquí? Porque no puedo. Ya. Ok, bueno, si corren ese ejemplillo les va a dar algo parecido a esto. Creo que ahí ya estoy usando más datos, incluso en el ejemplo ese que tengo ahí. Déjenme correrlo a ver si vale la pena enseñárselos. Es casi lo mismo. Pero sí tiene adornitos más bonitos, entonces voy a pasarlo así, al que produce el Octave ahí. Sí, ya le puse los datos de entrenamiento más bonitos. Aquí los ven. Ok,
creo que tengo un par de datos más. Ok, aquí en negro ven el caso n igual 1, o sea, regresión lineal, que tengo solo cita 0 y cita 1. Ok, aquí con n igual 3 vemos una función cúbica, que obviamente ya se comporta muy bonito. En 5, de parecido, ¿sí? Ahí hay una curva interesante. Y con 9, vean lo que pasó. Ok, con 9 esta cosa empezó a oscilar. Es interesante. Aquí lo que estamos viendo es que las distancias, recuerden que lo que estamos minimizando son estas distancias, ¿verdad? Del dato a lo que me predice mi modelo. Aquí, en efecto, este modelo de 9 está minimizando esa distancia. O sea, la distancia de este modelo 9 a los datos es más chiquitilla que la distancia, digamos, del modelo, de los otros modelos. ¿Sí? Está bajando la distancia, que es lo que estamos optimizando en efecto. Pero qué raro le ven ustedes al 9. ¿Ustedes dirían que ese 9 es un buen predictor de precios de casas? Hombre, profe, esa gráfica solo es bueno para esos datos. Sí, ni tan siquiera para esos datos. O sea, vean que si alguien llega y me dice que quiere una casa de 550 metros cuadrados, le va a decir que seguro le tienen que dar la casa y vuelto. O sea, está rarísimo este modelo. ¿Cómo va a ser posible? Dice que si seguimos proyectando esto, si llega como $50, les cuesta a ustedes una casa de 550, ¿de qué? 550 metros cuadrados. No tiene sentido. ¿Sí? Eh, Eso que estamos viendo aquí está asociado a un concepto súper importante en Machine Learning, que es el concepto de generalización. O sea, ¿qué tan bien generaliza un modelo a cosas que él no ha visto? O sea, ahí es mejor usar el modelo lineal. O sea, tiene más sentido o generaliza mejor este modelo para datos que no ha visto en este rango de 500 a 600 metros cuadrados. Él no ha visto nunca información al respecto. Pero yo le creería mucho más a este modelo de orden 1 que a este modelo de orden 9. A pesar de que el modelo de orden 9 sí tiene menor error en los datos de entrenamiento. ¿Ok? Y de hecho ahí es donde entra la diferencia entre optimización y aprendizaje. ¿Ok? En optimización tenemos la función de error y queremos encontrar con qué parámetros lo minimizamos. ¿Ok? Eso es un problema muy bien centradito y funciona de maravilla. Y aquí de esta recta azul es la que me optimizó esos pesos. O sea, es la que minimizó estas distancias de aquí. En aprendizaje yo necesito algo para evaluar que también generaliza, o sea, que también se comporta el modelo con cosas que yo no he visto. Entonces, para poder medir eso lo veremos en su momento mejor, lo que vamos a usar es otro conjunto de datos que nosotros optimizamos con este entrenamiento y usamos el de validación para medir. O sea, puede ser que en el CSET de validación sí tengamos aquí un punto, un dato, aquí distinto a los que tenemos. Y ahí nos diría que este modelo está fatal. O sea, que ese modelo generaliza muy mal. ¿Ok? Entonces, bien, esa es como la diferencia entre aprender y optimizar. Ok. Entonces, bueno, ahí de nuevo tienen ese ejemplillo por ahí para jugar en el sitio. Hay otro Profe, ejemplo que normaliza, ¿sí, señor? perdón, es que me parece que hay algo como la interpolación polinómica que dados n puntos, uno puede encontrar como un polinomio de grado menor o igual a n-1 que pase por todos los puntos, algo así. No sé Sí, si sí es cierto. eso qué tan malo es con respecto a qué tan buena Es, aproximación hace o o sea, es exactamente el mismo caso. Vamos a ver, aquí en esto, nosotros podemos tener 1.000.000 de datos y aproximar un polinomio de orden 8, ¿cierto? Y podemos empezar a reducir ese número de datos hasta llegar al extremo. El extremo va a ser n más 1. ¿Sí? O sea, esto que estamos haciendo aquí, con n más 1 datos, podemos calcular un polinomio y va a pasar exactamente por esos datos. ¿Sí me explico? Y es lo que usted me está mencionando. O sea, lo que es la aproximación polinomial que usted me está diciendo es el caso extremo en el que tengo exactamente el justo número de datos para hacer el planteamiento del sistema de ecuaciones normales.
Entonces va a tener una solución. Y en esa solución va a pasar exactamente por todos esos puntos. ¿Sí? Aquí como tengo más datos que el orden del polinomio, entonces el polinomio no va a poder pasar por todos los puntos. ¿Sí? Ah, ok. Profe, Sí. aparte que el que pase por todos los puntos no nos serviría por las cosas que teníamos como que una misma área tenía dos precios, digamos. Para esos casos no nos serviría que pase por el mismo punto, digo yo. Exactamente. Sí, sí. Ese problema aplica solo si de verdad todos los X son distintos. ¿Sí? En este caso no hay problema. Si tengo otro dato por ahí, no importa. Él va a intentar ahí encontrarse algo intermedio, ¿no? Como para minimizar eso. Bueno, de hecho, lo que va a minimizar es todos los errores de todo el mundo. En la tarea, de hecho, les doy un dato que yo llevaba 32, hoy en la mañana le metí otros 8. Ahí metiéndome encuentra 24 a ver los precios, a ver si la pandemia los ha bajado y no. Está bien caro, todo está súper, súper, súper caro. Yo no quiero ir a vivir a Escazú, demasiado caro. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos. De nuevo, esto es lo que ustedes van a tener que implementar en la tarea y cómo hacerlo eficientemente, el planteo de la hipótesis, lo pueden ver en el ejemplo ese que está ahí, y lo que sí van a tener que pensar un poquito es cómo hacer el gradiente eficientemente, que con todo lo que hicieron en la tarea 1 ya no debería costarles mayor cosa, porque ya de hecho lo calcularon ahí en esa tarea, en la tarea 1. Ok. Bien, entonces aquí en conclusión lo que les acabo de comentar, mientras mayor sea el orden del polinomio, el j va a ser más chiquitillo, pero eso no quiere decir nada, ¿verdad? Porque tenemos más oscilaciones. Y eso es lo que vamos a tener que ver con generalización. Nosotros vamos a hablar de underfitting o subajuste cuando ocurre esto que tiene aquí la línea recta. O sea, que el modelo es demasiado tieso y tenemos errores muy grandes debido a que este modelo es demasiado tieso. O sea, la línea no la puedo doblar y es muy tieso y entonces va a tener errores grandes por eso. A eso voy a llamar subajuste. Y voy a llamar sobreajuste cuando yo logro que los errores estos al modelo sean chiquitillos, pero que pago por forzar eso, que más bien en lo que no veo hayan oscilaciones que no sirven de mucho. ¿Sí? Entonces, como este caso aquí, que también que baja esto un aterro. Entonces, esta cosa esta está sobreajustada y esta está subajustada. Entonces, una de las tareas en aprendizaje automático es seleccionar el modelo que no sobreajuste y que no subajuste. ¿Ok? Entonces, lo cual no es fácil. O sea, eso es un pleito eterno. Una advertencia en proyectos de graduación que muchos, cada vez más, ya este semestre me tienen hartos de correos. Es que es exagerada la cantidad de gente que está teniendo que resolver en empresas cosas con Machine Learning. Me llega demasiado. Tengan montones de cuidado cuando les toca eso, porque seguro a ustedes les va a tocar, más que ya están en el curso, seguro hay cierta predisposición a que ustedes van a hacer algo con esto en la práctica. El error número 1 es que la gente elige un modelo sobreajustado y usa los datos de entrenamiento para ver el error y dicen, sí, este bajó el error un montón, funciona de maravilla. Funciona de maravilla, ajá. ¿Ok? Uno se da cuenta si alguien sabe del asunto cuando evalúa eso, cuando evalúa sobreajuste. Y en unas cuantas clases, cuando veamos el enfoque práctico, vamos a ver diagnósticos. ¿Cómo puedo diagnosticar yo si algo que hice está sobreajustado o subajustado? Ahí vamos a ver, hay un par de truquillos bonitos que de las curvas de entrenamiento, que ya en la tarea 2 las voy a obligar a hacer, y lo quiero que lo hagan a mano para que entiendan muy bien qué está pasando ahí abajo. Eso les va a permitir eventualmente evaluar sus propios modelos ya con tools que les hacen toda esa parte. ¿Ok? Obviamente entonces lo que andamos buscando en este mundo es un balance. Quiero algo que no esté ni subajustado ni sobreajustado, pero eso no es fácil. O sea, ahí es donde está el nuevo problema. O sea, solucionamos un montón de cosas que ya no hay que programar a pie, pero nos jalamos nuevos problemas. ¿Cómo encontramos el balance entre subajuste y sobreajuste?
Ok, entonces vean que aquí mismo estamos viendo una de las técnicas de controlar sobre o subajuste es seleccionando las características. ¿Qué sentido? ¿Qué uso? ¿Una o dos? ¿O uso tres? ¿O uso cuatro? ¿O uso cinco? Ok, ¿cuántas de estas uso? Y dependiendo del vector este que yo use, de mi modelo se va a sobreajustar o subajustar. ¿Ok? Aquí en este caso va a depender mucho del número de parámetros que yo tengo. Que eso va a ser, cuando veamos la teoría de aprendizaje, vamos a ver que eso, el número de parámetros en sí, ya es un hecho que me va a causar sobre o subajuste. Mientras más parámetros tenga yo, es más fácil llegar a sobreajuste. Lo cual estábamos viendo ahí, ¿verdad? Ok, entonces, siguiente tema. Algoritmos de aprendizaje paramétricos versus no paramétricos. Vamos a decir que algo es paramétrico cuando tiene parámetros. O sea, por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo, cita es un vector de parámetros. Entonces yo aprendo los parámetros con un set de entrenamiento y ya después puedo tirar el set de entrenamiento a la basura y me voy con mis parámetros y yo feliz de la vida. Deme un dato y yo le calculo ahí el valor predicho, ¿verdad? Entonces, mi hipótesis aquí de cita de X solo necesita, bueno, al nuevo dato y a mis parámetros. Y ya, me olvidé de todo. Ok, eso es fantástico, maravilloso, pero tiene eventualmente desventajas de que, por ejemplo, si llegan nuevos datos, puede ser que el modelo ya no cumpla y tendría que devolverme con los datos viejos más los nuevos a volver a calcular estos parámetros para entrenar. Ok, entonces ahí entra otra familia de métodos en la historia, que son los que llamamos no paramétricos. En los no paramétricos esto no existe como tal. O sea, no hay esos parámetros. Y en realidad yo tengo que arrastrar todo el set de entrenamiento completo, o por lo menos un subconjunto de ese set de entrenamiento. Y cuando llegan datos nuevos, yo los puedo meter a ese conjunto para volver a predecir. Tienen la enorme desventaja de que son más lentos porque yo tengo que recalcular un montón de cosas con mis datos, los que tengo ahí en ese set, para poder hacer la predicción. Okay. Nosotros vamos a ver varios casos no paramétricos en el curso y ahora me interesa ver un algoritmo de regresión no paramétrico. Okay. Pero aquí lo importante es eso, de que como no son paramétricos, no existe algo así como el cita. Por lo menos no existe un cita eterno que yo con los datos de entrenamiento calculé y ya tengo ahí, sino que cuando me llega un dato, yo puedo calcular un cita para ese dato que me acaba de llegar, hago la predicción y ya boto ese cita porque de nada me va a volver a servir nunca más. ¿Ok? Entonces esos son los famosos métodos no paramétricos. El tamaño del modelo crece porque el modelo, en este caso es algo muy raro porque son como los mismos datos. Pues conforme llegan más datos crece el modelo porque necesito más datos. Entonces aquí vamos a ver la regresión lineal ponderada localmente. Locally Weighted Linear Regression se llama esto. Como primer método no paramétrico que presentamos en el curso. ¿Ok? El problema que acabamos de ver es que, no sé, yo tengo, digamos, unas cosas así, unos datos de un sensor que me dio valores grandes ahí, después volvió a bajar. ¿Ok? Y yo, con lo que acabo de tener ahí, es un dolor, porque puede ser que, bueno, ojalá estos datos sean un poquito más ruidosos, entonces andan para arriba y para abajo y para arriba y para abajo. ¿Ok? Entonces, con este ruidillo que tengo por aquí, para arriba y para abajo y para arriba y para abajo, ajustar un polinomio que haga esta curva ahí va a ser un dolor. ¿Ok? Porque, ok, si elijo un orden muy alto, entonces esta cosa va a empezar a oscilar ahí por todo el ruido y si escojo un orden muy bajo me queda una línea aquí toda atravesada en el centro que nada que ver. Entonces necesitamos algo como que ajuste el polinomio solito. Y lo que vamos a hacer es como llevar al absurdo esto. Bueno, el absurdo no, vamos a llevarlo a un extremo. Que vamos a hacer solo regresión lineal. Pero en una localidad. O sea que cuando yo le digo, hey, yo quiero encontrar quién es el valor aquí para este nuevo X. ¿Ok? Entonces yo voy a hacer una regresión lineal aquí en X con todos los datos.
donde yo le voy a dar mucha importancia a los datos que están cerca y menos importancia a los datos que están lejos. ¿Sí? Entonces, mientras más lejos esté yo de X, menos me importan esos datos. Entonces, es como una regresión lineal, pero con importancia en los datos. ¿Sí? Entonces, lo que está muy cerca lo considero mucho y lo que está muy lejos no me importa. ¿Sí? Ok, pero entonces el detalle va a ser este, que yo tengo X, tengo que recalcular un aterro de cosas para hacer la regresión lineal para ese X en particular. Si ya me piden otro X nuevo aquí, no sé, otro X en verde, para este X en verde voy a tener que calcular otro aterro de cosas con todos los otros datos para hacer la regresión lineal que aplica ahí. Y con esa regresión lineal ahí predigo este dato. Entonces, por decirlo así, cada dato que yo le dé a esto va a tener una predicción. Esto, como les digo, es la tarea 3 de ustedes y van a tener que implementar exactamente esto que les estoy diciendo, y sé que por experiencia que les cuesta agarrarle el toque. ¿Sí? O sea que el toque aquí importante es ese, de que para cada dato nuevo que yo le dé, tengo que recalcularlo todo para saber qué es la regresión lineal que tengo que hacer. ¿Sí? Vamos a entrar un poquito en el detalle de qué está pasando ahí. ¿Sí? Entonces, de nuevo, en regresión lineal clásica, vamos a minimizar esta cosa con los datos de entrenamiento, ya tenemos ese phi y predecimos así lo más bonito. Pero en esta nueva no. En esta nueva, la función de error, dado el X que quiero predecir, tengo que calcular unos pesos que dependen de este X y van a depender, de hecho, también de cada dato de entrenamiento. Y estos pesos me van a ponderar lo que siempre he visto. O sea, esto es el residuo, ¿verdad? Pero ese residuo me va a ser más o menos importante dependiendo exactamente de quién es este peso. ¿Sí? Y entonces vean que estos pesos es lo que cada nuevo dato que alguien me dé, prediga para 25, ok, entonces tengo que calcular todos los pesos solo para 25 y ya puedo hacer la regresión lineal. O sea, buscar quién me minimiza toda esta carambada para meterlo y hacer la predicción para 25. Y ahora me dicen 26, ok, 26 tengo que hacer todos los cálculos otra vez para 26. ¿Sí? Entonces es un poquillo caro, pero las regresiones son muy bonitas. Ok. Con frecuencia estos pesos los vamos a usar gaussianos. Verán que esto no es una distribución normal porque no estoy normalizando. Si los datos de entrenamiento y el dato que quiero predecir están en el mismo lugar, esta cosa vale 1. Sí, lo que va a pasar ahí es que no hay error. Entonces, exactamente ese dato vale 1. Pero si estoy muy, muy, muy lejos de ahí, entonces esta exponencial es una gaussiana. Entonces, si estoy muy lejos, esos valores van a acercarse a 0. ¿Sí? Porque esta cosa es muy grande y al multiplicarla ahí por la inversa de la covarianza, eso va a ser casi que demasiado grande, y exponente menos algo muy grande es casi 0. ¿Sí? Y usualmente se simplifica y esta matriz de covarianza hasta la vamos a hacer diagonal. O sea que en todas las direcciones esa gaussiana tiene el mismo valor. Entonces prácticamente es una medición de distancia. O sea, cuando hacemos esto así, que es identidad, esto nos va a quedar que esto es la exponencial de menos magnitud del x sub i menos x al cuadrado medios. Bueno, un sigma por aquí. Sigma cuadrado para ser exactos. Bueno, si lo usamos aquí con el tau, entonces me queda el tau ahí arriba, no ahí abajo. Pero bueno, no importa, esos detallillos. Déjenme pensar. No, está bien, aquí quedaría, con esta expresión aquí quedaría tau cuadrado. Y ese tau se le llama ancho de banda. Que si yo lo escojo muy, muy chiquitillo, o sea, si yo escojo un tau muy chiquitillo, esto es así. Entonces, con solo que me aleje un poquitillo del dato, ya es 0. O sea, solo considero lo que está de verdad muy, muy cerca de los datos. Eso hace que si los cojo exageradamente chiquitillo es igual de ruidoso. O sea, el resultado de mi interpolación va a ser muy ruidosa porque es sensible a cualquier cambiecillo que tenga el ruido. Si yo lo empiezo a agrandar el ancho de banda, ya considero más vecinos y ahí se puede promediar un poco el ruido.
Y si lo escojo demasiado grande, esa cosa va a converger a una regresión lineal corriente, porque considera a todo el mundo por igual. Bien, bueno, esto es todo lo que les acabo de explicar. Importante, esto es caro, ¿verdad? Porque para cada dato tengo que hacer yo todos los cálculos de esta cosa para poder hacer la regresión lineal. Ok. Importante para la tarea 3. Aquí yo no les estoy dando todo, todo el detalle porque precisamente quiero que lo deriven ustedes mismos en la tarea 3. En la tarea 3 ustedes van a derivar las ecuaciones normales de esto. Bueno, y ahí paso a paso se los va guiando. En realidad no es difícil, pero sí hay que sentarse y entender todo esto que les acabo de decir. Si entienden esto y si entienden cómo derivamos las ecuaciones normales hay un video de cómo se derivan las ecuaciones normales. Entonces ahí ustedes van a poder replicar los pasos y van a llegar facilito a cómo es la ecuación normal de eso. Y eso ya lo implementan casi que como en el ejemplo que les di ahí y ya sale bonito. Esa tarea no es difícil en realidad. Y voy a hacer un cambio respecto al semestre pasado y los voy a poner a interpolar en 2D para que sea algo más divertido. Profe, Sí, señor. una pregunta. No sé si no entendí, pero me duda, digamos, si es computacionalmente caro, digamos, ¿qué ventajas tiene? Que el modelo es fantástico porque usted le puede dar curvas rarísimas que ya polinomialmente serían un desmadre de aproximar. O sea, digamos, si tienen una cosa así súper ruidosa, bueno, no sé cómo hacer los datos para que no salga. Digamos que tienen así como dos montañas. Y para hacer un polinomio que haga estas dos montañas ya tiene que ser un orden enorme. De hecho sería 1, 2, 3, 4. Necesitan al menos un polinomio de orden 5. Y ya con un polinomio de orden 5 ya pueden empezar a tener otros efectos que no quieren tener, ¿verdad? Pero como ustedes lo que controlan es el ancho de banda, usted puede hacer ahí figuritas bonitas. O sea, es un método que le permite a uno como filtrar ruido, digamos, de los datos de una forma muy, muy bonita, haciendo regresión lineal localmente, pero que él se va a ajustar a cualquier forma que se les ocurra a ustedes darle por aquí. De hecho, puede tener muchas más montañas ahí, no sé. Que son, en ciencia hay montones de este tipo de resultados, no sé, cosas espectrales, por ejemplo. Que usted tiene unas bandas espectrales y los sensores ahí le dan cierto ruido y entonces necesita de calcular ahí qué elementos está viendo en la estrella tal y cual. Para ahí estos métodos son fantásticos, porque para poder calcular ese montón de montañitas necesitaría un polinomio de orden altísimo que ya sabemos que va a pasar con eso. Mientras que con este se ajusta a lo que necesite ajustarse. Ah, ok, sí. Ya lo vi. Sí, Gracias, profe. previo. Ok. Preguntas sobre regresión, porque vamos a hacer un cambio de cassette extremo. Entonces, solo en resumen, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Vimos regresión lineal a la forma clásica, donde introdujimos el descenso de gradiente y el descenso de gradiente estocástico. Vimos las ecuaciones normales para regresión lineal y vimos la justificación de la función de error por medios probabilísticos. ¿Okay? Acabamos de introducir un método no paramétrico, pero que sigue siendo regresión lineal a fin de cuentas, ustedes lo van a ver ahí, en el que van a usar de hecho las ecuaciones normales para resolverlo. Ya que se puede, se hace. Ok, ahora lo que vamos a hacer es entrar a la parte de optimización para cuando ya no tengamos funciones tan bonitas que tengan una forma normal, así como ecuaciones normales y esas cosas, sino que no nos queda más remedio que usar procesos iterativos. Entonces lo que vimos por ahora fueron dos métodos, el descenso de gradiente por lotes y estocástico. ¿Ok? Vimos algo fundamental y esto es recontra super ultra importante que hay que normalizar. Yo les puse en todas estas tareas y en todos estos ejemplos, de hecho vamos a ver. Ok, aquí yo les puse esta clase normalizer. El normalizer es una clase que yo les hice ahí para Octave que normaliza, porque antes lo estaba haciendo yo a pie, pero a pie es demasiado pedales y el código queda horrible porque queda gigantesco. Necesito que ustedes entiendan al 100% qué está pasando en esa clase, que en realidad es muy simple. Lo que hace es buscar en los datos de entrada
quién es el dato más grande, quién es el dato más chiquitillo y pasarlo a -1 o 1. Ese es el modo min-max de normalizar. O sea, pasar el dato mínimo a -1 y el dato máximo a 1 linealmente. O sea, ustedes van a tener, yo qué sé, digamos que el dato más chiquitillo fuera -5. Entonces ese dato lo van a mapear a que él sea -1. Y que el dato más grande fuera 3. Entonces este lo van a mapear a que él sea 1. ¿Ok? Y eso va a ser una línea recta. Entonces cualquier dato de entrada, llamemos así, esto es x normalizado y esto es x. Entonces x normalizado va a ser igual a mx más b, ¿sí? Donde em va a ser igual a 1 menos -1 es 2 entre xmax menos xmin, y el b lo calculan ahí. O sea, es fácil, ¿no? Porque se dan nada más algún par que conozcan como este y despejan quién es b. Ahí b es igual al x menos m por el x sin normalizar. Y ya está. O sea, b es igual a x normalizado menos mx, y ahí escogen un par que conozcan. Por ejemplo, el del xmin o el del xmax. Y ya saben quién es b. ¿Ok? Entonces, y después para normalizar nada más llega un x, hay cualquiera, se les llega a 2, entonces hacen m por 2 más b. Y ya les da el x normalizado. Ok, esa es una fórmula, esa es una forma, pero de hecho eso sí nunca se los enseñé y se los voy a enseñar. Déjenme pensar cómo se los enseño bonito. Creo que sí. Creo que en los métodos de hoy están, déjenme ver si lo logro. Ok, veamos el gradiente estocástico clásico. Que estos son los ejemplos que ustedes tienen ahí a la disposición ya. Ok, aquí de hecho estoy diciendo qué tipo de normalización quiero, la min-max, que es esa que les acabo de explicar, o esta otra que es normal. Normal significa que yo voy a hacer que esos datos tengan media 0 y desviación estándar 1. Eso en realidad es bastante fácil de calcular porque agarran los datos, le sacan la media y se la restan y después lo dividen entre la varianza que tenga, bueno, entre la desviación estándar que tengan los datos mismos de ustedes, que ya vimos en las clases anteriores cómo calcular varianza y por lo tanto desviación estándar, que es la raíz cuadrada de eso. Y con eso es la normal. Y esta clase normalizer es la que les paso por ahí. Ok, entonces esto, el normalizer es muy fácil. Uno agarra el normalizer con fit transform. Lo que hace es él agarra estos datos, les calcula esa media varianza o min max y los calcula cómo tiene que normalizar. Y con este fit calcula y transforma. Esto está hecho como lo hace Keras para que ya se vayan acostumbrando. Entonces aquí yo estoy nada más calculando cómo con estos datos normalizo y después con este NX, ahí lo podemos buscar en el código a ver cuántas veces se usa. A veces aquí solo lo necesito con lo que ya calculé que nada más me transforme. Por ejemplo, aquí quiero pintar cosas, o sea, voy a necesitar normalizar las áreas porque o sea, quiero predecir cosas. Entonces necesito normalizar justo a como normalicé en el entrenamiento. Entonces con esto hago eso. O sea, aquí no recalculo cómo normalizar, nada más normalizo a como ya lo había calculado antes. Entonces aquí estoy calculando eso y después creo que ya, solo esas 2 veces se usa. Aquí lo calculo con los datos de entrenamiento y aquí va a ser después para hacer el plot, que necesito de pasarle las áreas de que yo quiero en el plot, pero tengo que normalizarlas para pasar. Ok, aquí lo que quiero enseñarles es el min-max, que es el que les enseñé, cómo queda la curva de error y cómo queda en el otro. Van a ver por qué min-max no se usa, es la idea. Que todos ya conocemos ahí esta cosa, sí, entonces aquí pongo el asunto y se va el gradiente estocástico y me encuentra eso y aquí vemos ya, este es el punto donde empecé, o sea, la recta de mejor ajuste donde empecé y aquí llegué al mínimo que es esta recta. Bueno, más o menos el mínimo, que hace un escándalo al final y no sabe uno exactamente cuándo parar. Esta es la superficie de error. Lo que quiero hacer es cambiar ahora al normal. ¿Sí? O sea, nada más acabo de cambiar aquí en el código, que ahora quiero usar el tipo normal en el normalizador, que es aquí el parámetro que le paso a eso. Ok, de nuevo, esa clase la hice yo y ahí se las puse para que la entiendan. Por favor, insisto, entren y entiendan esa clase. No creo que sea complicado. Anda con los principios que les acabo de ver ahí, pero entiéndanla. Vean qué bonita que quedó ahora esta cosa, normalizada.
La curva quedó súper circular, eso es fantástico. O sea, no hay ningún eje con una varianza mayor que la otra, queda súper centradito. O sea, si ustedes ven aquí los gradientes casi que todos, no importa donde ustedes se vayan, los gradientes van todos derechito al mínimo, eso es una maravilla. Por eso es que uno normaliza usualmente así con normal. Pues vean que Daisy casi que uno nada más tiene que bajar ahí y ya. No hay mayor cosa que hacer. Eh, Esa es la ventaja de usar la normalización normal. No la uso en el curso por asuntos didácticos, para ver que queda ahí una curva rara y eso. Porque cuando ya las superficies de error son súper complicadas, aunque uno normalice, siempre le van a quedar cosas raras. Pero, pero vean que cuando algo es bien portado y uno normaliza así con cosas gaussianas, queda limpísimas las superficies. Así justo como uno necesita que queden. Ok, bueno, eso con respecto a normalización, muy importante. Ese es el error. Es que hay muchos errores, todos de newbies, o sea, de gente que está entrando a esto. La normalización es la número uno. O sea, la gente empieza y que no le funciona nada ni para arriba ni para abajo, es que no están normalizando los datos. Y en todo lado que ustedes vean de redes neuronales, lo primero que se dice es normalice los datos. Es así como normalice los datos. No sé cómo ponerlo así como mantra. Normalice los datos. Siempre normalizar, por favor. Esto es lo más importante. Si ustedes no normalizan los datos, ningún método les va a funcionar. ¿Ok? Muy, 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 muy importante. Normalicen los datos. ¿Cómo les digo eso más? Si no normalizan, no funciona nada. Y si les funciona algo, es así como en la cuerda floja. Con cualquier cosita se desestabiliza. Entonces, y eso a mí me pasa. Incluso a mí me pasa de que empiezo a trabajar y dice que raro, pues no funciona. Ay, normalizar los datos. Hay que tenerlo ahí en el subconsciente claro. Porque ese es un error muy frecuente. Demasiado frecuente. Ok, seguimos al siguiente problema. Tenemos que escoger el learning rate. Que ya sabemos, si lo escogemos muy chiquitillo va a durar toda la vida y si lo escogemos muy grande va a oscilar y se pierde. ¿Ok? Bien, en todo caso, para estos procesos de optimización hay dos escuelas. Cuando tengo muchísimos datos nos vamos a ir con las historias de minilotes, ¿sí? O estocástico puro, que es con un minilote de tamaño 1. Que bueno, es lo que se está usando ahora en Deep Learning y eso, porque usualmente ahí tiene uno demasiados datos. Pero, cuando ustedes tienen relativamente pocos datos y uno sabe que el problema que está tratando tiene superficies de error relativamente convexas, esto tarda demasiado. O sea, es innecesario usar algo que dure mucho. Y es mejor moverse a los métodos clásicos, en los que se usa el gradiente y eventualmente la hessiana, que ya ustedes calcularon ahí en la tarea 1. Y uno usualmente ahí, de hecho, como son pocos datos, se va con el lote completo. O sea, no usa nada estocástico, ni batch, ni eso, porque como son poquitillos datos, a uno le alcanza para calcular bonito el gradiente. Ok, y con estos métodos se converge mucho más rápido, pero obviamente porque hay pocos datos y la convexidad usualmente hace que vaya muy bien dirigido el descenso de gradiente hacia ese lado. Esta es como la segunda parte, que como me quedan 14 minutos no creo que entrar. Pero bien, ahora lo que sí me interesa mucho es entrarle a estos, que son los de la tarea 2. Entonces vamos a ver eso, cómo acelerar el descenso usualmente estocástico. Obviamente estas técnicas se aplican también para el batch, pero como en el batch de por sí uno calcula el gradiente entero, ya ese gradiente es medio limpio, entonces tampoco hay que ayudarle mucho. Entonces la gracia de esto es para el estocástico, que ya vimos que hace toda esa borrachera hasta el mínimo. Bien, la idea va a ser filtrar el ruido que tiene el descenso estocástico. En otras palabras, queremos, con nuestra metáfora ahí de que lo que estamos haciendo es poniendo un balín y dejar que se caiga. El problema del estocástico es que la dirección del balín la estamos calculando con pocos datos. Entonces, se va a donde le da la gana. Pero la tendencia general anda bien. O sea, la tendencia en la secuencia usualmente anda bien. Entonces lo que queremos es darle masa a ese balín.
no dejar que o sea, dejar que la inercia que lleva ese balín sea como la que intente moverlo más que el movimiento local, digamos, que en ese momento le da. O sea, es como que a punta de golpecitos vamos moviendo una piedra ahí gigantesca. O sea, no usamos un balén, usamos una piedra de esas redondas de ahí, de Bosa. Y pongamos esa piedra e intentamos empujarla con los vectores. Pero si esa piedra va bajando ahí con un buen momentum, los vectores de sí van a guiarla un poquito, pero la piedra no se va a querer mover. Por eso el primer método que vamos a llamar se llama momentum. De hecho, está inspirado en las ecuaciones diferenciales de masa y eso, como para que tenga inercia esa cosa. Bien, entonces para casi todo lo que vamos a usar se va a inspirar en un filtro pasabajas muy simple. Y para esto necesito así un repaso de la segunda mitad del curso de señales y sistemas. Necesitamos una función de transferencia ahí en el dominio Z. ¿Ok? Si ustedes recuerdan, la transformada Z es un caso particular de la transformada de Laplace. ¿Ok? La transformada de Laplace, usamos la frecuencia compleja S igual a sigma más J omega, donde la transformada de Fourier está justo donde está el J omega. O sea, si ustedes se acuerdan, teníamos el plano complejo, que aquí tenemos la parte real S, aquí tenemos la parte imaginaria J omega. En la superficie que veamos aquí de la transformada de Laplace, si hacemos un corte justo en J omega, vemos el espectro en frecuencia. Okay, esto es la transformada de Fourier. Sí, H de J omega. O sea, haciendo S, haciendo sigma, no S. Haciendo sigma igual 0. ¿Sí? Ok. La transformada Z es un caso particular de transformada de Laplace donde aplicábamos este mapeo. E a la ST, donde T es el periodo de muestreo, cuando nos pasábamos al dominio digital. Ok, entonces, ¿dónde veríamos la respuesta en frecuencia en el plano Z? Eso lo vemos igual. Aquí lo que tenemos que hacer es esto 0. ¿Ok? Entonces tenemos S es igual a J omega. Y si metemos aquí eso, tenemos E a la J omega T. ¿Ok? Aquí estaríamos viendo la respuesta en frecuencia, en este caso, en Z igual E a la J omega T. ¿Ok? Entonces nuestra respuesta en frecuencia está ahí. ¿Quién es E a la J omega T? Si yo pongo aquí el plano Z, ¿dónde estoy viendo E a la J omega T? Aquí hay varios tutores de señales y sistemas, así es que... Un círculo. ¿Un círculo de qué radio? 1. 1. ¿Sí? Entonces tengo un círculo unitario. Esta cosa es E a la J omega T. ¿Ok? ¿Cuándo doy una vuelta entera? Cuando omega T es igual a 2pi, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, a esta cosa que está aquí lo vamos a llamar frecuencia normalizada. Estoy dando el curso de SP en 5 minutos. Ok, aquí ¿qué símbolo estoy usando para frecuencia normalizada? Ok. Frecuencia normalizada es omega T. Lo que es lo mismo que es... o sea, frecuencia normalizada es lo mismo que omega entre frecuencia de muestreo. ¿Sí? Y esta cosa, la frecuencia normalizada va de 0 a 2pi. Lo que significa que estoy viendo aquí un periodo. Si ustedes se acuerdan, cuando yo muestre una señal se me replica el espectro. Ok, aquí lo veo lindísimo, porque si yo me empiezo a mover aquí, cuando vuelvo a 1, vuelvo a ver el espectro replicado. Ok, o sea, vuelvo a ver el mismo espectro cada vez que lo doy una vuelta. Y eso se ve lindísimo. En la frecuencia normalizada voy a ir de 0 a 2pi, y eso es nada más como, por decirlo así, el espectro que yo puedo ver antes de que se empiece a repetir. ¿Ok? Que depende obviamente de la frecuencia de muestreo. Ok, bueno, eso es así como lo que necesitamos de DSP para entender lo que sigue. Lo que vamos a hacer es un filtro paso-bajas muy sencillo, que va a tener un único polo en una posición que vamos a llamar beta. O sea, este polo aquí va a estar en beta. Vamos a poner un 0 en el origen y queremos analizar cómo se ve la respuesta en frecuencia de esa cosa. El filtro va a tener una constante del sistema kappa. Entonces el h de z es kappa entre 1 menos beta z a la menos 1. ¿Okay? Si recuerdan aquí, poner este z a la menos 1 aquí, le podemos dar las vueltas y nos va a quedar el que tiene un 0 en 0. Ok, con lo que acabamos de ver, yo quiero ver la respuesta en frecuencia normalizada. Entonces eso sería lo mismo que kappa 1 menos beta e a la j omega
¿sí? Este número complejo que está aquí, digamos el 1, estamos aquí. El omega normalizado va a ser cuánto me estoy moviendo yo a lo largo de este círculo de radio beta. ¿Ok? Digamos que voy por aquí. Digamos que aquí estoy en omega normalizado. ¿Ok? Entonces, este beta por omega normalizado es esta cosa y 1 menos esa cosa es este número complejo que está aquí. ¿Ok? Entonces, conforme yo más me acerque a 1, más chiquitillo es ese número complejo. Y la respuesta en frecuencia es K entre ese número. Entonces, en magnitud, esa respuesta cuando estoy aquí yo en beta es lo más grande posible y conforme yo me alejo esa cosa es chiquitillo hasta llegar a lo más chiquitillo posible que sería cuando estoy aquí. Y después otra vez es simétrico hacia el otro lado. Si eso es lo que estamos viendo aquí en rojo. ¿Ok? Este es el corte del H de Z, o sea, esta superficie que estamos viendo aquí es H de Z. Y este rojo que está aquí es H de J omega. Sí, porque me estoy moviendo aquí justo en el círculo unitario. O sea, estoy moviéndome aquí en este E a la J omega, pero bueno, viéndolo así, entonces estoy moviéndome por acá. ¿Qué más tengo que decirles? Ok, no, entonces aquí, bueno, veamos esta respuesta en frecuencia, que es bonito. Si yo la ploteo aparte, me va a quedar una cosa así. Eso es un típico filtro paso bajo. ¿Sí? O sea, dejo pasar las frecuencias bajas y conforme sube la frecuencia, de eso cae. Aquí estoy viendo la frecuencia hertziana normalizada. Si la frecuencia omega normalizada, bueno, va de 0 a pi o de menos pi a pi. De hecho, usémoslo así, de menos pi a pi, para que sea más centradito en 0. Entonces, de frecuencia angular, ¿cómo es? Sí, frecuencia hertziana y frecuencia angular. Bueno, esta no sería hertziana porque es otra cosa, pero si la vemos normalizada, dividimos entre 2pi, el dual. Entonces esto va de menos 1/2 hasta 1/2. ¿Ok? El espectro se vuelve a repetir porque sigo dándole la vuelta al asunto. Lo que yo quiero en un filtro paso bajas es que la frecuencia 0 pase. ¿Ok? No se amplifique, no se atenúe, sino que pase. ¿Ok? Entonces por eso aquí es 1. Para que la frecuencia 0 pase sin ningún cambio. Eso es lo que hace un filtro paso bajas, que pase así, limpito. Nada de amplificar, nada de atenuar. Y entonces, bueno, sabemos que como es paso baja, que eso va a ser la frecuencia 0. Si yo pongo aquí la frecuencia 0 y Z es igual a E a la ST, que es igual en frecuencia 0, sería J omega normalizada. Y si hacemos esta cosa 0, esto es 1, ¿verdad? O sea, cuando Z es 1, yo quiero que esta cosa valga 1. Okay, entonces, si esto es 1, porque estoy en frecuencia normalizada 0, quiere decir que kappa entre 1 menos beta, yo quiero que eso sea 1. Sí, entonces ahí de aquí deduzco que mi kappa tiene que ser 1 menos beta. ¿Sí? O sea, este kappa es el que me asegura que aquí pase 1. Si yo hubiera elegido aquí un kappa más grande que esto, pues me va a amplificar, y si lo elijo más chiquitillo, pues va a atenuar. ¿Qué otra cosa necesito? Ok, de aquí creo que esa es la parte que me interesa. Bien, otro detallillo. ¿Quién es la respuesta al impulso de ese sistema? Ok, ahí, bueno, con técnicas de transformada Z triviales, llegamos a que ese filtro tiene, esta cosa escapa. De hecho, ese es como el caso más simple de transformada Z que hemos visto, ¿verdad? O sea, 1 entre 1 menos beta por Z a la menos 1 tiene como transformada a beta a la n por UDN. ¿Ok? Entonces lo multiplicamos por kappa, que kappa es 1 menos beta, y entonces llegamos a esto que está aquí. ¿Sí? Entonces esa es la respuesta al impulso. Sabemos que cualquier sistema, cuando entre aquí una entrada X y tiene respuesta al impulso H, ¿qué sale? Si tengo un sistema LTI, ¿qué va a salir aquí? Esta es la convolución de entrada. Exacto. Convolución de respuesta al impulso con entrada. ¿Ok? Entonces, la salida es la convolución de esas dos cosas y la convolución la definimos de esta forma porque nuestra respuesta al impulso empieza en 0. O sea, no hay nada antes de 0, sistema causal. Entonces, ok, vamos a empezar aquí desde 0 hasta esta cosa.
esta respuesta al impulso, sabemos que es esto que está allá, puedo sacar este 1 entre beta y me queda esta expresión que está por ahí, me queda 1 menos beta y queda toda esta historia que está acá. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Vean que la salida ante cualquier entrada de este pinche filtro, bueno, esto es una constante que no me afecta mucho la forma. Eso lo que va a afectar es que si yo tengo una constante de entrada, la salida va a ser exactamente esa misma constante. Ese es el objetivo de este 1 menos beta. Pero lo que va a estar pasando es que yo tengo justo, para calcular la muestra en n, yo necesito la entrada en n, exactamente, más la entrada anterior por beta, más la entrada tras anterior por beta al cuadrado, etcétera, etcétera. Beta es un número menor que 1, porque si no el sistema sería inestable, ¿sí? Porque esta era la posición del polo, y si se me sale del círculo unitario, eso es inestable. Entonces, como beta es menor que 1, vean que lo que va a estar pasando es que mis entradas anteriores cada vez valen menos. O sea, para lo que yo estoy calculando aquí, lo que yo estoy haciendo de facto es tomando las entradas y cada entrada anterior la estoy ponderando por un beta que es cada vez más chiquitillo. O sea, mientras más lejos en el pasado esté alguna entrada, menos la considero. Le estoy dando más interés a las más recientes. A esto se le llama un ponderador exponencial, ¿sí? O sea, esto es de hecho, esto se llama un promediador exponencial, que es como agarra la entrada y le saca un promedio, porque es un filtro paso abajo, es como sacarle un promedio, donde lo más cercano es más importante que lo pasado. Pero bueno, si usamos ecuaciones de diferencias, esta cosa que está aquí es equivalente a hacer esto, que es mucho más fácil de implementar. O sea, la salida del filtro es igual a la salida anterior del filtro por beta, más esta cosa que era kappa, la entrada anterior, la entrada actual. ¿Ok? Entonces vean que mientras más cerca de 1 esté el beta, menos importa el x actual, o sea, lo pondero muy poquitico, y lo que más vale es lo que ha venido saliendo. ¿Sí? O sea, si yo escojo beta igual a 0.9, entonces esta cosa va a ser 0.9 por esta cosa, 0.1 por esta. Entonces al x no le doy mucha importancia. Mientras más cerca esté yo de 1, menos importancia le doy al x. ¿Sí? Y el promedio se va a quedar medio fijo. O sea, le doy más inercia a esta historia. Este filtro es fundamental para lo que vamos a hacer. ¿Sí? Para todo lo que queremos hacer, se basa en este filtro. Quiero por lo menos ver el momentum. Ok, un problema que nos va a pasar aquí. Ya ahorita los dejo ir. Un problema que nos va a pasar aquí muy tonto. Voy a empezar mi proceso de filtrado. Pero al inicio, ¿qué agarro de Y si no he filtrado nada? Entonces, una idea ingenua es de, metámosle 0, pues sí. Ok, si yo empiezo a meterle 0 aquí, vean que ese es el valor más importante, es el que estoy ponderando por 0.9. Entonces, por un montón de muestras, ese punto inicial con el que arranqué va a dominar. O sea, va a ser 0 y, ok, aunque yo le venga aquí una constante, esa cosa va a empezar a crecer ahí despacito hasta ir llegando exponencialmente aquí a la constante, digamos. Pero va a tardar un aterro de tiempo en llegar hasta ahí. Ok, este aterro de tiempo hasta que más o menos ya el valor inicial, no importa, a eso le llamo sesgo. Ok, el sesgo por inicialización con 0. Y eso en algunos de los métodos que vamos a ver es mortal. Si ustedes arrancan con sesgo, el método se muere. Ok, esta es la solución que ustedes van a encontrar en un montón de los frameworks de PyTorch y esas cosas. Pero esto es vacilón porque esto sale o esto se nota que fue un informático el que lo hizo que no sabía de teoría de sistemas. Porque lo que está haciendo es aquí como a la fuerza, así con un martillo, diciendo, no, esos valores son chiquitillos porque al principio es 0, entonces ponderémoslo por algo muy chiquitillo para que lo haga grande. Pero eso es un martillo que, ok, medio tal vez funcione, pero no es como la idea. O sea, y si esta cosa ahí va a ir perdiendo importancia, este factor, o sea, ya cuando n es muy grande, beta, la s n muy grande va a ser 0, entonces esto va a estar siendo multiplicado por 1, pero esto es desastroso. Ok, yo lo que les recomiendo, ya usando teoría de sistemas, es, no, agarren el y inicial, inicialícenlo con el x que reciben. O sea, hagan un caso, hagan un filtro en el que
Si yo estoy en la muestra 0, nada más deje pasar la entrada así como llegó, con el ruido que haya tenido. Y a partir de ahí ya empieza a filtrar. O sea, ya para n mayor que 0, apliquemos el filtro. Eso es mucho mejor que esta cosa loca. Eso de verdad es como medio jalado del pelo que no sé. Pero esto lo van a encontrar mucho. Yo no lo recomendaría. Hay aplicaciones donde no importa lo que pasa en las primeras muestras. O sea, vamos a correr esto millones de veces, así que si por 10 muestras tuvimos ruido, no importa. Ok, entonces en esos casos nada más aplicamos el filtro y se acabó. Se inicializamos esto con 0 y no importa que haya sesgo al inicio. En los casos que vamos a ver ahora sí importa mucho, así es que esto es lo que yo les recomiendo hacer. Esto no. Ya sé, como les digo, sí están los tools implementados así, pero no tiene sentido. Ok, esto es el descenso de gradiente que hemos visto hasta ahora. Por la hora que veo, empezamos con esto, mejor entonces la próxima clase. Nos quedamos aquí. Lo que vamos a hacer es una modificación a esta historia para hacerlo más robusto. Y así para el spoiler, lo que vamos a hacer es agarrar el gradiente que estamos calculando y filtrarlo paso abajo. O sea, vamos a agarrar el gradiente y le aplicamos el filtro que acabamos de ver. Beta, 1 menos beta. Entonces este va a ser el gradiente filtrado. O sea, es un gradiente que no va a andar tan borracho como lo estamos calculando, sino que va a tener cierta inercia. Y la inercia se las va a dar precisamente este factor de beta. Si beta es muy cercano a 1, va a tener una inercia fuertísima. Mientras más lo bajemos, va a tener menos inercia. Vean que si beta es 0, el vector va a ser exactamente el gradiente, y entonces el descenso, que lo hacemos usando a v y no al gradiente, se convertiría en esto. O sea, con beta igual 0 llegamos a esto. ¿Ok? Y ese es el método de momentum. Y lo vemos, bueno, vemos el ejemplillo y eso la próxima lección. Ya me atrasé, entonces va a tener que mover la tarea un par de días para explicarles esto. Hasta que vea esto no les pongo la tarea. Bueno, se las puedo poner, pero cuenta el tiempo a partir de que lo veamos el jueves. Entonces, si tienen preguntas, creo que las preguntas van a venir en consulta apenas vean la tarea. Tienen que implementar esto ustedes. Con el caso de regresión polinomial, esa va a ser la tarea. Ok, bueno, entonces nos vemos el jueves. Bueno, profe, por ahí. Bueno, Gracias. adiós. Profe. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego, profe. Adiós.